El periodismo es una profesión que cumple un rol fundamental. Gracias al trabajo de los medios nos enteramos de los casos de corrupción en la política o de las injusticias sociales. Justo por eso en algunos países son perseguidos e incluso asesinados. El Estado mexicano ha sido deficiente. No nos acabamos de recuperar de Margarito y matan a Lourdes Maldonado. México intenta frenar los asesinatos y tiene incluso un programa de protección para los periodistas. ¿En qué consiste este mecanismo y por qué no funciona? Quédate con nosotros para que profundicemos en el contexto. Lourdes Maldonado fue asesinada al llegar a su casa. Vengo también aquí 3 años antes, ella sabía lo delicada que era su situación. Justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Con ella ya son 3 los periodistas mexicanos que han sido asesinados en lo que va del año, con motivos que estarían vinculados directamente al ejercicio de su profesión. Las otras 2 víctimas son José Luis Gamboa y Margarito Martínez. En diciembre, Reporteros Sin Fronteras ha declarado México como el país más mortífero del mundo. Y eso de verdad es una tragedia. El Estado no protege al periodismo, a los periodistas. Un lugar que ocupa por 3er año consecutivo. 7 periodistas fueron asesinados en México en 2021. Les siguen Afganistán, India, Yemen y Pakistán. Y si consideramos los últimos 5 años, México y Afganistán comparten el primer lugar, los 2 con 47 periodistas asesinados. El gobierno mexicano implementó desde el año 2012 el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente, 1.515 beneficiarios se han incorporado al programa. ¿Y cómo se aplica de manera concreta? La protección varía de caso a caso según la gravedad. Las medidas van desde botones de pánico para alertar a instituciones de seguridad, medidas de vigilancia en los domicilios, escolta para los afectados e incluso, en algunos casos, carros blindados. Medidas también de disuasión política, cuando lo que se está haciendo es hostigar a un defensor, defensora o un periodista, mesas de trabajo. Es decir, hay una multiplicidad de medidas estructurales, otras más, repito, de índole política, que lo que tratan de hacer pues es evitar que ciertos riesgos que se consideran inminentes para la persona que pide protección pues se materialicen en un acto de agresión mucho más grave. Pero todas estas medidas parecen que son insuficientes. El índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras muestra a México en color rojo, en situación difícil. También países como Brasil o Colombia ocupan esta categoría. Pero ¿por qué solo en México se observa este trágico grado de violencia contra el llamado cuarto poder? Lo que observamos en México es que en algunas regiones de verdad el poder del Estado tiene mucha menos capacidad a proteger a los periodistas y ahí básicamente el crimen organizado es la autoridad, si se puede decirlo así. Pone en evidencia una vez más tanto el fracaso de las medidas de prevención por parte del gobierno como la falta de esclarecimiento de los casos. El propio López Obrador ha atacado recurrentemente a la prensa, algo que acrecenta el peligro en el país más letal para ejercer la libertad de expresión. Y es muy trágico que el presidente mismo está creando un clima en que ese puede pasar, porque en sus mañaneras él está, hablando mal de periodismo, está en un modo en que está, anti-mediático, cínico, y eso es algo muy, muy malo. Pero si existe el mecanismo, ¿por qué no está funcionando? Vamos con el análisis. Y no sancionas, a pesar de que en México tenemos una ley federal que dice que atacar, obstaculizar la labor periodística es un delito federal, es una letra muerta. Pues invitas a la impunidad y por supuesto no solamente que sigan las agresiones, sino que también nos maten y nos pongan un balazo en la cabeza uno tras otro.
Un periodista en México es agredido cada 12 horas y más del 90% de los casos quedan impunes. El mecanismo no da abasto para atender a todos los afectados. Otro factor es que el programa es federal y no tiene las herramientas coercitivas para que las instituciones locales se involucren en las medidas de seguridad. Un aspecto más a considerar es que hay algunos beneficiarios que hacen mal uso de la protección. No funcionó porque es un mecanismo que incluso no es viable, pues. Es muy inviable en la manera en la que está diseñado. De hecho, no ha funcionado a nivel federal, porque empezamos a detectar que estaban protegiendo blogueros que estaban trabajando para grupos criminales. La organización Yo Soy Periodista afirma que tiene estos casos documentados. ¡Con balas! ¡Al periodista no lo callas! Y para terminar, la ONG Artículo 19 afirma que hay autoridades públicas y fiscalías locales que también están involucradas en agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo confiar en un mecanismo de seguridad estatal si, por ejemplo, el policía que está a cargo de la protección del periodista es quien lo hostiga? ¿Y tú, qué opinas? Escríbenos tus comentarios en nuestras redes. Nos vemos en un próximo contexto. Chau, chau.